Bueno, en primer lugar deseo agradecer a la Academia Nacional de Medicina, la persona de su presidente, por la invitación para que pueda presentar pues algo distinto a medicina, que es la arqueología de nuestro antiguo Perú, relacionada a lo que es el trabajo orfebre. Bueno, la orfebrería en el Perú, en general la metalurgia en el Perú se tiene evidencia desde el 2000 a.C. Tenemos alrededor de nuestro territorio peruano muchos sitios ya excavados por arqueólogos donde dan cuenta de diversos tumbas donde se han encontrado, por ejemplo, piezas de metal. Así también se ha excavado talleres de fundición, talleres de orfebrería, donde dan cuenta pues del trabajo de estos grandes artesanos. Por ejemplo, acá en el mapa del Perú, lo veo un poquito así con muchas letras, porque justamente quiero mostrar acá la diversidad de lugares, no solo en la costa, sino también en la sierra y quizás en la selva, aunque aún nuestros colegas, mis colegas, nos entusiasman mucho en excavar en la selva por ser un lugar algo difícil de acceso, pero tenemos casi todo el territorio de la región peruano, de la región costa y de la región sierra, con grandes hallazgos. Uno de los más importantes, por ejemplo, es el de Xiscayrumoco, en la cuenca del lago Titicaca, en Ilave, región Puno, donde se encontró la pieza más antigua de América en metal, que ya la vamos a ver a lo largo de la presentación. Y el otro hallazgo también interesante, yo no sé si hace algunos meses ustedes deben haber escuchado en las noticias, este hallazgo de Cutervo, en Cajamarca, donde da cuenta pues que se han encontrado una serie de piezas de metal que además la población ha entregado a la municipalidad y ahora el Ministerio de Cultura justamente estamos en proceso de conservación de ese gran hallazgo. Tenemos, bueno, el Señor de Zipán, creo que mundialmente conocido, y muchos otros sitios, como les digo, alrededor de nuestro territorio peruano. Algunas de las informaciones que tenemos nosotros sobre nuestro trabajo en metal en el Perú antiguo nos los dan los cronistas, estos españoles que vinieron al territorio americano en el siglo XVI y que dan cuenta en las crónicas que nos llegan hasta nuestros días. Entonces tenemos la crónica de Bernabé Cobo, en donde nos menciona, hace de advertir aquí que estos artífices y maestros que con estudio aprendían y ejercitaban estos oficios, el de los plateros, no eran oficiales públicos y comunes que trabajaban para cualesquiera del pueblo que se lo pagase, como se usa entre nosotros, sino que solo se ocupaban en servicio del Inca y de los grandes señores y caciques, para quien solamente hacían sus obras. Y así, fuera de estos 3 o 4 oficios, conviene saber cumbicamayos o tejedores de cumbis, canteros o plateros, que los aprendían y profesaban personas que por toda la vida se dedicaban a ellos y los usaban, como queda dicho, en servicio de los señores. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente los orfebres, como muchos otros artesanos, eran parte de la élite de cada una de las culturas donde se desarrollaron. Estos artesanos solo se dedicaban a realizar los trabajos de elaboración de piezas de metal para la élite a la cual le profesaba el culto. Entonces, este es el único dibujo que tenemos sobre trabajo orfebre hecho en la época colonial. No hay tampoco en la época precolombina. México, por ejemplo, sí tiene varios dibujos de cómo era el trabajo orfebre en el área mesoamericana, pero en el área andina solo tenemos este del cronista Benzoni, donde nos muestra pues un taller de orfebrería, donde tenemos acá el orfebre con un martillo, una pieza de metal y acá un horno de recalentamiento. Como evidencia arqueológica, por ejemplo, puedo mostrar
este taller de orfebrería. Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo sabemos que es un taller de orfebrería? Acá solo vemos dos grandes huecos excavados en la tierra, pero si notan estas zonas que se encuentran quemadas, en las cuales están trabajando los arqueólogos, es donde se encontraban justamente los crisoles para el trabajo de orfebrería. En este momento estamos obteniendo muestras, ¿no? Esto fue en el 2014, se están obteniendo muestras de los hornos para ver justamente las temperaturas a las que llegaron estos hornos y para ver además qué metales fueron trabajados en ellos. Nosotros como arqueólogos, sobre todo mi especialidad dedicada a la arqueometalurgia, nos asociamos, no trabajamos solos como arqueólogos, sino nos asociamos con físicos, con químicos, con ingenieros metalúrgicos, con ingenieros mecánicos, para entender justamente todo este proceso de la metalurgia. Entonces, esta excavación se está dando a pie de la pirámide de Huacaloro, que queda en la reserva del bosque de Pomac, en la región de Lambayeque. Aquí fue desarrollada la cultura lambayeque o sicán, que se desarrolló entre el 900 y 1300 después de Cristo y viene siendo estudiada por el doctor Izumi Shimada, arqueólogo norteamericano, desde 1978. Ahora, ¿cómo conocemos también las herramientas con las que trabajaron los orfebres para la elaboración de estas piezas tan maravillosas que vamos a ver en estas diapositivas? Estas piezas, por ejemplo, estos cinceles que vemos acá, que han estado envueltos en una tela, provienen de fardos, de entierros, que pertenecieron justamente a estos orfebres. Entonces estos orfebres eran enterrados con sus herramientas y este personaje ha sido encontrado en el cementerio de Rincón Alta, en La Molina, acá en Lima, y este cementerio fue excavado por el arqueólogo Daniel Guerrero en los años 90 y pudo identificar que el cementerio se dividía en varios sectores y uno de ellos, el sector 2A, estuvo dedicado al entierro justamente de estos artesanos dedicados a la orfebrería. ¿Por qué lo sabemos? Justamente por lo que estamos indicando, porque fueron encontrados con sus propias herramientas. Algo que debo resaltar, porque dirán, ¿y por qué los entierran con sus herramientas? Podrían en todo caso estas herramientas ser pasadas a otras personas, porque se tiene la costumbre, y eso sucedió en la época precolombina y sucede en la actualidad, que los orfebres elaboran sus propias herramientas. ¿Por qué hacen eso? Porque las prefieren tener del tamaño, por ejemplo, de su mano, acomodarlas a su propia mano. El hecho de comprar herramientas en la actualidad o de heredar herramientas en la antigüedad no era conveniente, porque dicen los orfebres en la actualidad que estas herramientas ya vienen con sus mañas, las mañas del antiguo orfebre. Entonces cada uno prefiere elaborar sus herramientas para poder pues tener el tamaño preciso y poder elaborar tranquilamente sus piezas. Entonces, por ejemplo, también se ha encontrado esta chuspa o bolsa de hilo de camélido con diferentes herramientas utilizadas pues para este arte orfebre. Tenemos otras de diferente forma. Estas son como pajillas, ¿no?, tejidas, muy finamente tejidas, y que envolvían las herramientas utilizadas para este trabajo. Ahora, vamos a pasar a la parte de tecnología. ¿Cuáles eran las técnicas que utilizaron justamente estos orfebres para la elaboración de las piezas? Tenemos acá una reproducción, ¿no?, de lo que podría haber sido un orfebre calentando un horno con pequeños crisoles. Crisoles son estos recipientes de arcilla refractaria donde se coloca el metal sólido para ser fundido y pasado a estado líquido para realizar el vaciado.
En época precolombina no existían los fuelles, creo que la gran mayoría conoce cuáles son los fuelles, estos aparatos que se utilizan ahora para avivar el fuego en las chimeneas, ¿no? Que uno va apretando como un acordeón. Bueno, eso se utilizaba en la colonia y en Europa para avivar el fuego en los hornos. Nosotros, como antiguos peruanos, no conocimos esa herramienta y lo que usábamos para avivar el fuego eran unas cañas, como vemos acá, unas pequeñas cañas que al final terminaban en unas toberas o puntas de arcilla y se soplaba. Así que los antiguos orfebres en realidad avivaban el fuego por medio de acción de soplo a través de los pulmones. También estos hornos estaban colocados muchas veces en los cerros o lugares donde corriera aire, como para permitir que la naturaleza también contribuyera a este trabajo. Entonces, para realizar el vaciado o colada, lo que se hacía era colocar el lingotito de oro, de plata, de cobre o de algún tipo de aleación en estos crisoles. Se llegaba a ciertas temperaturas, alrededor de 300, 400 o 500 grados centígrados, y lo que se hacía era pasar de estado sólido a estado líquido el metal. Tenemos acá algunos ejemplos de lingotes de oro, precolombinos por supuesto, algunos otros lingotes. Estos vinieron acompañando a la sacerdotisa de Chornancap, que fue excavada en la región de Lambayeque. Tenemos lingotes pequeñitos de oro y uno grande de plata. Y estos son crisoles también precolombinos, son crisoles que no miden más de 6 centímetros. Como pueden observar, acá se evidencia justamente los restos de metales, ¿no? De metal que fue fundido. Y este es un crisol visto por la parte de reversa, donde se ve pues ya vitrificado por la acción del calor. Entonces, al derretir, al fundir este metal sólido y pasarlo a estado líquido, lo que se hace es vaciarlo en un molde con ya una forma determinada, como este, por ejemplo. Tenemos este molde de arcilla que, como ven, sale este producto. Este producto es una porra vaciada, sólida, en este caso es de cobre estaño, que fue vaciada en un molde muy parecido a este. Vemos ya las zonas quemadas por donde pasó el metal y se solidificó. Otros moldes también, estas piezas se les conoce como cucharita rapé, que fue utilizada en época antigua para, a la hora que uno chaccha la coca, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo o por lo menos verlo, se utiliza cal, ¿no? Para justamente el chacchado de coca. Entonces, estas cucharitas eran justamente para colocar la cal en la boca para el chacchado. Como les digo, se llaman cucharitas rapé, son sólidas y eran vaciadas en estos moldes. Ahora, podemos observar que tanto estos moldes como los de acá no son moldes enteros. ¿Por qué? Porque estos moldes son de un solo uso. Se hacían de arcilla refractaria, se realizaba el vaciado, se solidificaba la pieza y en el momento que la pieza ya estaba sólida, solidificada, ¿qué se procedía a hacer? A romper el molde. Era la única forma de retirar la pieza. Por eso, en el registro arqueológico, los muy pocos moldes que hemos encontrado están fracturados. Acá este es uno de los únicos moldes que tenemos bivalvos, donde hemos conseguido encontrar las dos valvas, y tengo un dibujo que podría ilustrar cómo es que se realizaba el vaciado. Esta es una pinza, podría ser de algarrobo o alguna madera dura. Este es el crisol de arcilla refractaria ya con el metal líquido y se colocaba pues en el molde bivalvo. Se cerraba, solidificaba y a la hora que ya estaba sólido, frío, se abría y salía pues una pieza como esta. Por supuesto, en este caso también el molde está roto porque ya fue usado. Otra de las técnicas que tenemos es el laminado. Los lingotes no solo servían para hacer el vaciado de piezas ya prehechas en un molde,
sino también para empezar a laminar y a partir de este laminado elaborar otro tipo de piezas. Entonces tenemos, por ejemplo, los yunques o taces y los martillos. En época precolombina los martillos no eran con mango, eran piedras que, como les dije, elaboradas por el propio artesano, ¿no? Adecuadas no solo a la mano, sino al peso requerido y con la piedra requerida. Por ejemplo, el oro sabemos que es un metal sumamente maleable, no requiere mucha fuerza para trabajarlo, mientras que una aleación como un bronce estañífero, es una aleación que da dureza. Entonces necesitaríamos un martillo mucho más duro para poder laminar ese lingote. Así tenemos en nuestro registro y bueno, como fondos museográficos en los diferentes museos, tenemos piedras de diferentes tamaños, de diferentes durezas, para diferentes usos. Entonces tenemos acá en esta fotografía inferior cómo es que se utiliza el TAS. Tenemos la lámina, que el lingote que está siendo laminado y el martillo con el cual se está martillando o golpeando el metal. Volvemos a esta imagen porque justamente es lo que está haciendo el orfebre acá. Tenemos el orfebre que, como verán, no está en una mesa de trabajo, más bien está sentado prácticamente en el suelo, martillando. Acá está el martillo, acá está la lámina y tenemos un horno. ¿Por qué? Este se llama horno de recalentamiento, porque uno cuando martilla el metal, llega un momento en que este se endurece tanto que si seguimos martillándolo se va a quebrar y romper. Entonces, ¿qué cosa se hace? Se lleva al horno de recalentamiento, en donde se vuelve a poner más maleable, nuevamente maleable el metal, para seguir martillándolo. Esto se hace continuamente hasta llegar al grosor requerido. Esta es la única pieza que existe sobre la representación justamente de estos hornos de recalentamiento. Si ustedes se dan cuenta, estas son piezas que se están trabajando y que están siendo calentadas por los orfebres para luego continuar martillándolas. Acá tenemos a estos orfebres que están con los canutos que les decía, ¿no? Para avivar el fuego y calentando las piezas. Este es un ceramio moche que se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Producto de un laminado, por ejemplo, podemos tener esta máscara. Esta es una máscara funeraria que era colocada encima del fardo funerario que hacía las veces de la representación del individuo. Entonces tenemos esta máscara hecha de plata y cobre, donde se ha hecho en base a un laminado y a un repujado. Otra de las técnicas que tenemos es el embutido, que es para hacer semiesferas, ¿no? Algunos tipos de embutideras, por ejemplo, este es de piedra, tenemos algunas de maderas con el embutidor y así es como se trabaja la técnica. Esta es la embutidera, acá está la lámina de metal que va a ser embutida por medio del embutidor a presión. Tenemos piezas como esta, un protector coxal de época moche, del señor de Zipán, en donde tenemos esta parte de acá que ha sido justamente elaborada por medio de la técnica del embutido, ¿no? No solo es un protector coxal, sino también es una pieza que produce sonido, ya que al interior de estas semiesferas se encuentran unas pedrecillas que cuando el individuo caminaba, ¿no? Iba sonando. Una técnica también que a mí me parece maravillosa es la del recopado. ¿Qué significa esto? Es elaborar un vaso en base a una única lámina sin ningún tipo de soldadura. ¿Cómo se realizaba? Teníamos una lámina de metal, esto por supuesto se hace con metales totalmente maleables como es el oro y la plata. Teníamos una lámina de metal, teníamos un tronco de madera y empezábamos a martillar la lámina
hasta realizar la forma del vaso, dejando siempre un poco de metal en una de sus partes para poder elaborar la nariz. Estos vasos eran conocidos como narigones. Cuando ya teníamos la forma del vaso, que es la forma de cubilete, retirábamos esta madera y se colocaba el molde, que es el que nos va a dar la cara, y una cuña de madera. ¿Por qué es que colocábamos la cuña? Porque claro, a la hora que hacíamos esta naricita tan pronunciada, ¿no? Y si el molde donde se realizaba la nariz iba a ser del mismo diámetro que la boca del vaso, no íbamos a poder retirar el molde a la hora que ya tuviésemos la nariz hecha. Por eso siempre el molde es más angosto que la boca del vaso. Entonces, cuando ya tenemos la nariz realizada con las caritas y todas las facciones, se retira primero la cuña y de ahí ya se puede retirar la parte de este molde de madera. Lo mismo se hace para la parte de atrás. Y al final tenemos un vaso, como lo observamos acá, hecho de una sola lámina sin ningún tipo de unión. Otro ejemplo, este es el molde de madera. Definitivamente no es el vaso elaborado a raíz de ese molde, pero es bastante parecido, ¿no? Como para darnos cuenta de los distintos tipos de moldes que se tenían y de las diferentes caritas que podrían salir de estos vasos. Estos vasos son característicos de la costa central, fueron elaborados alrededor de 1100, 1300 después de Cristo. Acá hay otros ejemplos más de los vasos, como les digo, normalmente de plata y de oro, ya que son los metales más maleables que hay. El enchapado creo que todos los conocemos, ¿no? Cuando ponemos una superficie encima de otra. En este caso, me disculparán, pero no es muy buena la foto. Este es un tumi, además ha sido una pieza controversial. Hace algunos días, yo no sé si ustedes han escuchado en las noticias, que nuestros vecinos chilenos están vendiendo justamente el tumi, colocando chile en él. Y este tumi es único del territorio peruano, fue desarrollado por la cultura lambayeque o sicán, en la región lambayeque, como les dije, entre el 900 y 1300 después de Cristo, así que, bueno, es definitivamente compatriota nuestro, el tumi. Este es un tumi elaborado en oro y la parte de cuchillo es un cuchillo en oro, pero esta zona de acá y esta zona de acá está enchapada en plata. Podríamos ver también, este es un cuenco, wari, un cuenco de oro, pero si observamos, estas zonas de plata están enchapadas. ¿Esto cómo se realiza? Con calor. Una lámina que se le pone calor y se logra pegar, entre comillas, a la pieza o a la lámina base. Pero acá hay una técnica también que fue desarrollada muy tempranamente en América y recién en el siglo XVII en Europa, es el dorado por enriquecimiento o eliminación. Si ustedes observan bien, esta es una única lámina, pero pueden ver diferentes tonalidades. Acá tenemos una franja un poco más oscura, media plateada, igual acá, igual acá, igual acá. Entonces tenemos una franja dorada, una plateada, una dorada, una plateada. Si es una única lámina, nos preguntaremos, bueno, ¿y cómo se realizó eso? Porque no estamos hablando ya de enchapado. En este caso estamos hablando de un dorado y un plateado. ¿Qué sucede? En época precolombina, lo que inventaron, ¿no?, fue la técnica de la tumbaga, que significa, es una aleación de un gran porcentaje de cobre, alrededor de 60-70% de cobre, y el resto está entre oro y plata. Esta aleación, ya sólida, se empezaba a martillar, y lo que se hacía a través del martillo y del recalentamiento era eliminar el óxido de cobre. Entonces todos los iones de cobre de la superficie eran eliminados por este proceso de martillado y recalentamiento. Si queríamos conservar la superficie de plata,
al eliminar todo este óxido de cobre, llegábamos a esta superficie de plata, que es en el caso de acá. Pero si queríamos seguir para obtener la superficie de oro, cubríamos esta superficie que ya habíamos obtenido de plata por la eliminación del óxido de cobre, la cubríamos y continuábamos oxidando estas franjas en donde queríamos llegar a formar la superficie de oro. ¿Cómo es así? Con sulfuros, plantas sulfurosas que se tienen en la naturaleza, que permiten la corrosión justamente de la plata. Lo colocábamos en varias oportunidades, lo limpiábamos hasta retirar el óxido de plata y hacer que los iones de oro suban a la superficie. Y ahí podíamos obtener diferentes tonalidades, como hemos visto acá. Entonces, retirábamos ya la parte que habíamos cubierto para protección de la zona de plata y teníamos entonces estas distintas franjas doradas y plateadas en una sola pieza. ¿Por qué es esto tan importante? En la época precolombina, a diferencia de la época colonial y de la actualidad, para nosotros, por ejemplo, tener una pieza de oro es un valor económico muy importante, ¿no? Nos permite comprar distintas cosas. En la época precolombina no era así. En la época precolombina, en realidad, la representación del dorado, la representación del plateado, estaba más ligado a lo que era la ritualidad, lo que era la religiosidad, lo que era la identificación con sus dioses, el dios sol, la diosa luna. Entonces, no era importante el oro por sí como un bien económico, sino lo que éste representaba para la población y para la élite. Por eso, además, solo la élite era la beneficiaria del uso de estos metales. Ahora, otra técnica es, por ejemplo, la unión mecánica. Tenemos acá una parte de una pieza, que es una orejera, y ustedes pueden ver cómo estos colgantes estaban unidos a la orejera por medio pues de unas grapas o cintas, a lo que le llamamos unión mecánica. Pero también había la unión metalúrgica o soldadura, que a diferencia de la mecánica, en este caso se usaba el fuego. Ahora, no teníamos los sopletes, pero teníamos estos pequeños sopletitos, como vemos acá, que estaban en forma de L, no rectos, por donde soplábamos. ¿Por qué no eran rectos? Porque si eran rectos, si nos los ponemos acá, iba a ser muy difícil llegar al lugar preciso donde debíamos de soldar. Entonces, por eso eran de forma de L, para que la visión pudiese ser en forma diagonal y pudiésemos observar el lugar preciso donde se quiere soldar. Entonces, soplamos por este sopletito, dirigíamos el fuego hacia el lugar donde exactamente queríamos unir por soldadura. Estos son orfebres actuales, por supuesto, uno de Catacaos, otro de Ferreñafe, donde pues están reproduciendo esa técnica para que puedan observar que efectivamente da resultados. Esta es una orejera vista de perfil, y estas esferas son las que tenemos acá, vistas por medio de una lupa de aumento, ¿no? Son pequeñas esferas que podemos ver la evidencia de la soldadura. Entonces, eran dos semiesferas hechas por la técnica del embutido y eran soldadas para ser colocadas como parte de esta orejera. Esta es una carita típica de las moches, encontradas también en Señor de Zipán. Y como ven, acá lo interesante es que la soldadura es de otro metal, es la soldadura hecha en plata, porque la plata tiene un menor punto de fusión que el oro, así que puede servir muy bien como soldadura. Lo tenemos acá como vista en radiografía digital. Ahora,
Otros instrumentos que también son muy importantes para los orfebres son los cinceles, son los punzones, son los buriles, que también pues han sido encontrados en los entierros de estos grandes artesanos. Ahora, como podemos apreciar en estas fotografías, eran cinceles elaborados de diferentes formas. Habían cinceles de oro, de plata, de bronce, cada uno de ellos utilizados también para los distintos metales. Por supuesto, los cinceles de oro eran utilizados para piezas de oro, ¿no? Pero podemos observar mangos de diferentes formas. Algunos cinceles eran todos de metal, otros tenían el mango, por ejemplo, de cuerno de animal, otros tenían el mango de madera y otros tenían mango donde se le envolvía con algún tipo de fibra. Tenemos acá unos cinceles de oro, algunos de plata, otros de oro. La cabeza del cincel también era de diferente grosor y tamaño, dependiendo de la técnica que quisiéramos utilizar. Algunos otros, estos fueron encontrados también en Rinconada, ¿no? Este cementerio excavado por el colega Daniel Guerrero, y como ven, además se ocupaban de decorar sus cinceles, porque eran herramientas hechas por ellos mismos. Entonces no eran simples herramientas, eran parte de ellos. Tenemos decoraciones tan lindas como este lorito, que no se ve muy bien, pero está comiendo su mazorca de maíz. Tenemos este personaje que está sentado en un banquito con un vaso en las manos, ¿no? Y tenemos este personaje también con un gran tocado. Esta pieza está hecha de hueso de animal y estas son de madera. Usadas como, por ejemplo, para hacer este gran tocado frontal de la época moche, teníamos el cincel, pensamos que se utilizaba una madera blanda como base o un saco de arena o brea, como se utiliza en la actualidad. Los orfebres trabajan encima de la brea para tener la posibilidad de hundir, ¿no? El cincel para hacer, por ejemplo, el trabajo de repujado, que es justamente lo que nos permite realizar estos diseños. Entonces acá hemos hecho la representación del trabajo de esta corona. Acá tenemos un saco de arena, está el orfebre haciendo el repujado y acá tenemos el individuo que podría estarlo usando. Otras piezas, estas pertenecen a la Dama de Cao en Huaca de Brujo, en el complejo de Brujo, en la región La Libertad, casi frontera con la región Lambayeque. Son narigueras, objetos que se colocaban acá en las fosas nasales, ¿no? Y las tenemos, como ven, bicolores, es decir, de plata y de oro, y finamente repujadas, haciendo diseños que representan a diferentes personajes míticos que estaban asociados también a la religión andina. Algunos punzones para hacer también otro tipo de decorados. Tenemos estos punzones que son de oro y de plata. Y por ejemplo, bueno, esta foto es bastante grande, es un anillo, no es algo más que un anillo, pero los punzones son los que hicieron pues estas perforaciones que nos permiten decorar este anillo, ¿no? El repujado, como vemos acá, con representaciones de aves, y el punzón que da justamente el fondo de estos dibujos. Ahora, también con un punzón o un buril, que podemos hacer grabados, ¿no? Los famosos grabados que todavía se realizan en placas de cobre en la actualidad. Este es otro tipo de tumi que, como si podemos hacer un pequeño esfuerzo, podemos ver acá que la parte del mango está totalmente grabada con diseños de la cultura que representa. En este caso también tenemos otra pieza, acá sí puedo traído el dibujo, donde se puede ver claramente el grabado que se está representando en esta pieza. Todo esto ha sido hecho con buril. El calado es otra técnica también de decoración que permite, primero se hace el diseño con el buril y luego con un cincel de corte se va cortando las zonas que
ya no se requieren del dibujo para poder realizar el calado, como lo podemos observar en estos vasos sonajas o copas sonajas de la época Chimú. En este caso tenemos otras narigueras donde creo que se podría observar de mejor forma esta técnica del calado. Primero se dibujan las cabecitas que tenemos formadas acá y luego con el cincel de corte vamos retirando estas zonas para pues que podamos tener al final este tipo de decoración. Igual acá con las figuras geométricas. Otra forma de decoración es el engaste. Este es un vaso donde podemos ver piedras semipreciosas engastadas en el vaso que forman parte de la decoración del mismo. Otro cuchillo ceremonial donde también podemos ver las piedras semipreciosas de color verde que están decorando también este objeto ceremonial. Ya para llegar a una de las últimas técnicas decorativas tenemos la pintura. Esta pintura ya ha sido analizada, es sulfuro de mercurio, conocido también como cinabrio, bastante tóxico, pero fue utilizado en época precolombina para decorar piezas de metal o también para ser colocadas como parte de la ofrenda en los entierros de los personajes de élite. El sulfuro de mercurio es un polvo rojo que lo guardaban los antiguos artesanos en bolsitas de cuero. Pero ¿cómo hacíamos para colocarlo en las piezas y que no se volara? Muy fácil, tenían unas cucharas de metal, de bronce, donde se colocaba el polvo de cinabrio y se ponía resina de algarrobo, un aglutinante, se llevaba al fuego y con esto se formaba una pasta y con pinceles hechos de pelo de animal se procedía a colocar a la pieza que se quería decorar, como en este caso es una máscara sicán, máscara funeraria. El trefilado. Todos conocemos la filigrana, hemos visto piezas hermosas de la época colonial, sobre todo en plata, ¿no? Y mucha gente piensa que en la época precolombina la filigrana no se elaboró. Bueno, en realidad sí se hizo. Tenemos hilos encontrados en tumbas, ¿no? Hilos de oro y de plata, porque únicamente de ese metales se puede elaborar, porque son los más maleables y dúctiles. Estas son las hileras precolombinas. Las hileras son estos instrumentos por donde se pasa el hilo para ser adelgazado. Y con estos hilos podíamos elaborar, por ejemplo, esta nariguera. Esta nariguera pertenece más o menos al 200 después de Cristo. Es una nariguera que está hecha, como ven, con hilos de oro, ¿no? Formando estos diseños que podemos observar. También tenemos estos tupus o prendedores utilizados para prender, agarrar la yigya o la manta que utilizaba la mujer desde el 300 después de Cristo y que lo continuamos viendo hasta la actualidad. Aquí nomás en la Sierra de Lima, en Yauyos, en el pueblo de Tupe, las señoras continúan utilizando sus tupus y lo vemos en Huancayo también, lo vemos en Cusco y en diferentes partes de nuestro territorio peruano. Entonces tenemos estos tupus hechos también con hilos, en este caso hilos de plata. Igual tenemos este vaso chimú o copa chimú, donde la parte del cuerpo, como ustedes pueden observar, está hecha igualmente de hilos de plata. Estas pulseras y este anillo también están hechos con hilos de plata. Entonces, efectivamente, en la época precolombina también conocíamos el uso de la filigrana. Y por último, quiero enseñarles las excavaciones que se vienen dando desde el 87, la primera de ellas tan famosa, la del Señor de Zipán, donde nosotros como investigadores hemos podido ya ver en estas grandes tumbas que no se daban con anterioridad o no se excavaban científicamente con anterioridad, hemos podido ver cómo
eran enterrados estos grandes personajes de élite con toda su parafernalia metálica y donde era colocada cada una de estas piezas porque tenía un lugar preciso dentro de la tumba. Entonces empezaremos por las damas, la señora de Cao en el complejo arqueológico El Brujo, como les digo, en la región La Libertad. Este es el Huacacao, ¿no? Acá está el actual museo donde se encuentra esta señora o sacerdotisa. Fue excavada en esta zona. Este es el fardo, que pesaba bastantes kilos, miles de kilos, y además lo interesante es que estuvo cubierto con una lámina de metal. Era una tela con diferentes láminas de metal cosidas a esta tela y así fue envuelto. Y a ambos lados con sus bastones de mando, igualmente piezas de madera cubiertas con láminas de metal. Acá es el proceso que van a iniciar el desenfardelamiento de la señora o sacerdotisa de Cao, y estas son parte de las piezas que fueron halladas asociadas a este personaje. Es una decoración frontal, una corona, aretes, nariguera, collar y uno de los bastones de mando. Otro personaje interesante de la época Moche, igual que el anterior, es este señor de 2 cabezas. Esta es la pirámide en Jequetepeque. Este es el doctor Donan, quien se encargó de excavar a este personaje de élite. Fue encontrado con diferentes piezas de metal, de cobre, de oro, de plata, finas cerámicas asociadas también al entierro principal, como podemos ver en la zona de acá. Esta parte verde es justamente la evidencia del metal que aparece asociado al individuo. Y esta es la representación del individuo que fue excavado en esa tumba. Otro personaje, igualmente Moche, en la región Lambayeque, es el señor de Úcupe. Esta es la excavación. Acá se ve de más cerca la zona de excavación. Y acá ya está saliendo pues la evidencia del entierro. Algo que yo les enseño siempre a mis estudiantes es como la diferencia de la cerámica. La cerámica sale enterita, lo único que hay que hacer es limpiarla con un pincel y simplemente retirarla de la tumba o del lugar donde ha sido excavada, a diferencia del metal. El metal no es tan fácil retirar de una tumba, además muchas veces se oxida, ¿no?, por el medio donde ha estado, y muy húmedo, con mucho oxígeno, y realmente es un trabajo muy arduo el poder retirar toda esta evidencia metálica que aparece asociada a las tumbas. Como pueden ver, ¿no?, es como una masa que se junta una lámina con otra y además están chancadas, entonces esto requiere un gran trabajo de conservación en el laboratorio para que puedan pues recuperar su forma, y así es como el público la pueda ver en los museos. La forma en cómo se encuentran estas piezas en las tumbas, por ejemplo, ¿no? Y estas son algunas de las ya recuperadas y trabajadas en el laboratorio. Esta es una nariguera, desgraciadamente una parte fue ya destruida por la oxidación, y este es un personaje cargando un cuchillo y una cabeza decapitada. Y acá está la representación de ese personaje, ¿no?, el señor de Úcupe. Huacarrajada, Zipán, hemos hablado del señor de Zipán, excavado por el doctor Walter Alba, pero en este caso no les voy a enseñar al señor de Zipán, sino las otras tumbas que han continuado siendo excavadas en este sitio, en la región Lambayeque. Esta es la tumba 15, no sé si ustedes han ido a Huacarrajada, pero ya se construyó el Museo de Sitio de Huacarrajada, y justamente los individuos que se encuentran expuestos en este museo son los excavados acá en estas tumbas. Este de acá, como vemos, y el que se encontró acá, la tumba 15 y la tumba 16, y esta es la representación del personaje con toda la parafernalia que fue encontrada asociado a este individuo. Y este es interesante porque si ustedes observan es prácticamente la identificación del individuo. Este es un bastón de mando de cobre donde se ve representado el individuo que fue enterrado con él.
Otro hallazgo del 2012, Castillo Guarmey, acá en el norte, en la costa, es una ocupación wari bastante interesante, en donde se hallaron una serie de mujeres enterradas en esta pirámide del Castillo Guarmey, y una de ellas, la principal, una señora de mayor edad, que se encontró acompañada de muchas piezas, entre ellas una gran cantidad de orejeras. Orejeras no solo de oro, sino de plata, o de oro y plata, y también de material de piedras semipreciosas y material malacológico. Y tenemos a la señora de Chornancap, en este caso la cultura Lambayeque o Tzicán. Esta es la pirámide en la región Lambayeque, y esta es la tumba de la señora de Chornancap. Esta es la máscara funeraria, y encima de la tumba fue colocada una tela que no llegó hasta nuestros días por el medio en que se encontró, pero sí, lo que sí llegó fueron los discos de cobre que fueron cosidos a esta tela y que los podemos observar acá. Algunas de las piezas ya en una excavación más profunda, acá tenemos evidencia de algunas orejeras. Como ven, este es un medio húmedo, no sé si se pueden dar cuenta, porque la napa freática llegó hasta esa zona. Por eso también es tan difícil excavar piezas de metal, porque nos llegan a veces muy corroídas. Esta es la representación de la señora de Chornancap, con su corona, sus orejeras, su bastón de mando y su vaso bimetálico. Acá tenemos tres grandes personajes: el señor de Zipán, el señor de Huari, que fue excavado en Espíritu Pampa, en la selva de Cusco, y el señor de Sicán, el que les he hablado hace un rato, de la región Lambayeque. Y bueno, para terminar les voy a pasar simplemente piezas de distintos periodos, como para que podamos con eso pues tener la idea de que en realidad la orfebrería en época precolombina fue un trabajo exquisito. Han visto los instrumentos que se tenía en esa época, las deficiencias en algunos casos, por ejemplo, no usamos el fuelle porque no fue descubierto acá, pero eso no evitó que llegáramos a tan altas temperaturas como 1300 grados centígrados para el proceso de fundición, lo que no he hablado ahora porque solo he hablado de orfebrería, pero se llegó hasta 1300 grados centígrados para, por ejemplo, fundir aleaciones de cobre arsenical. Entonces, con esto vamos, como les digo, a ver algunas piezas de distintas épocas. Esto es lo más antiguo de América. La evidencia más antigua de América de trabajo en metal la tenemos nosotros, como les dije, en Ilave, en la región Puno, en la cuenca del lago Titicaca. Procede de una excavación arqueológica, así que está científicamente fechada. 2000 antes de Cristo, significa que tiene 4000 años de antigüedad, ¿sí? Es un brazalete hecho de cuentas de oro nativo, laminadas y roladas, acompañadas de unas cuentas de piedras semipreciosas. Otra de las piezas antiguas, nos vamos ahora hacia el norte, perdón, hacia Cajamarca, Pacopampa, 3000 años de antigüedad. Es este collar hecho de calado, lo que representa son serpientes. Acompaña a un sacerdote, según las investigaciones de doctor Seki, que fue quien se la excavó. ¿Y por qué piensa que son serpientes? Porque este sacerdote estuvo asociado a un canal de agua. La serpiente en época precolombina está asociada a fluidos. Entonces, es justamente la relación o asociación que da la explicación de lo que significa cada uno de estos hallazgos y la importancia además que tiene el personaje que lleva este collar hecho de piezas de oro. Cunturhuasi, Cajamarca también, coronas con cabecitas decapitadas, 14 cabecitas si no me equivoco, estamos con las fechas, ¿no? 900 al 200 antes de Cristo.
También de la misma época, brazaletes de oro, con identificación, representación de felinos, otro personaje mítico que viene desde la época del formativo, desde el 900 a.C., 1000 a.C., hasta la época inca. Eran parte también de los personajes míticos. La religión andina está muy relacionada a la naturaleza, está relacionada a los animales, está relacionada a las cochas, está relacionada a los apus. Para ellos todos eran parte de la religión andina, de los seres míticos. Narigueras de esa época. Ya para Paracas tenemos piezas muy pocas, pero acá tenemos, bueno, una cabeza con una representación frontal, algunas láminas, pequeñas ellas, de oro. Ya para el intermedio temprano, bicús también, tenemos piezas mucho más gruesas y ya de cobre dorado. En esta época se empieza a elaborar justamente esta técnica de cobre dorado que hablábamos hace un rato. Grandes coronas muy pesadas, protectores de pecho, mazos, acá se colocaba un palo de madera, narigueras, como ven también bicolores, hechos con la misma técnica, ya moche, adornos frontales de oro, estas cabecitas de señor de Zipán, de los viejitos, ¿no? De plata, representación de personas de mayor edad, orejeras, con incrustaciones, verán ustedes, de diferente material. Estas son piedras semipreciosas, este es oro, este es concha y este es concha también. Nariguera, bicolor, oro y plata, otra nariguera, en este caso solo de oro. Los collares de las arañas, sonajero, el señor de Huari, con las narigueras Huari. Estos son anillos, pero como ven igual, de oro y de plata, franjas de oro y plata. Estos son piruros, en realidad estas piezas son de este tamañito, de 1 centímetro nada más, y son de uso para el tejido, para hilar. Sicán, las diferentes coronas, orejeras, el gran tocado sicán, otro tipo de máscara funeraria también, con cinabrio como pueden ver ustedes, guantes de oro, estos guantes aparecían asociados a los individuos de élite, igual que los vasos, tanto de oro como de plata, sonajeros, otras orejeras, diferentes tumis a los que les he presentado hace un momento, chimú. Sobre todo Chimú se dedicó a la elaboración, al uso de la plata más que del oro, corona con nariguera, vasos muy finamente decorados, con representaciones marinas, por supuesto, ya que Chimú es una cultura costeña. Esta es una representación en miniatura de un cortejo fúnebre. Si ustedes ven acá, este es el fardo funerario, que lo están llevando 4 personajes. Y esta es toda la parafernalia funeraria que va a ser enterrada con ese personaje. Orejeras, igualmente representando también, en este caso, al personaje principal siendo llevado en andas. Se dice que el personaje principal no caminaba, sino era siempre llevado en andas con toda esta vestimenta de oro y plata. Lo interesante acá es, vuelvo a decir, la parte importante es lo que representa esto, el brillo, el sonido, el color. Esa era la importancia de usar las piezas de metal para la élite, porque todo eso tenía un significado, el sonido de la naturaleza que representaba el personaje cuando llevaba sus narigueras que producían sonidos o las chalchacas que producían sonidos, el color representado en el sol y en la luna y el brillo representado también en el sol. Por eso el metal en la época precolombina es más ritual que económico, definitivamente no era económico. Vasos bicolores, los vasos sonajas de plata, las narigueras de plata, y por último para los incas, este es un personaje inca excavado en Tucumé, Lambayeque. Estas son capacochas, son miniaturas,
personajes en miniaturas que acompañaban a los niños momia. Estos niños momia son los niños que eran enterrados en las montañas nevadas, como la niña Juanita, por ejemplo. Creo que todos hemos escuchado de la niña Juanita, que en este momento se encuentra en Arequipa, ¿no? Y no solo se ha encontrado en las montañas de Arequipa, sino también en Salta, Argentina, por ejemplo, estos niños momia, asociados con una gran cantidad de ofrendas, y entre ellas justamente estos personajes, sean masculinos o femeninos, como si fuesen personajes de élite. Acá los vemos sin vestimentas, estos pequeños ofrendas, tanto de oro o de plata, como pueden ver algunos varoncitos y otras mujercitas. Vasos, muy importantes los vasos para la ritualidad, para sellar alianzas. Hasta ahora se ve esto en las regiones andinas, el hecho de brindar con el otro para sellar una alianza, ¿no? En época precolombina, con chicha, ¿no? Ahora o con chicha o con cerveza o con lo que haya, pero el brindis era también sumamente importante dentro de la ritualidad andina y lo sigue siendo. Y bueno, algunos camelios que también han sido partes de ofrendas, cuchillos ceremoniales, y con esto termino, algunas reflexiones finales. En el Perú precolombino se usaron todas las técnicas de manufactura y decoración que hoy en día utilizan nuestros orfebres peruanos. Las piezas realizadas por los orfebres antiguos con las herramientas primitivas, entre comillas, lograron una calidad de manufactura sin igual. Los orfebres actuales son herederos de los orfebres precolombinos y como tales deben de sentirse orgullosos de lo que son y mostrarle al mundo que tenemos una tradición de más de 4.000 años de trabajo en metales con un desarrollo autónomo e independiente. Muchas gracias.